La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y después de que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos se le abrieron, y vio al Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Bendito es el Señor. Estas son las palabras del Evangelio según el apóstol Mateo. ¿Y qué son los evangelios? La palabra evangelio proviene del griego evangelio, que significa buena noticia. En nuestra Biblia aparecen 4 evangelios canónicos que fueron escritos por autores inspirados por el Espíritu Santo, que vivieron y estuvieron en la época de Jesús o tuvieron contacto directo con sus apóstoles. En los evangelios se habla del amor de Dios con la humanidad, la proclamación de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, para que la humanidad tenga vida eterna. También se aborda la vida y el ministerio de Jesús, incluyendo sus milagros, parábolas, su pasión y muerte, resurrección, para redimir ¿a quién? Al mundo, aleluya. La diferencia de los evangelios está en que fueron escritos según las perspectivas de cada autor, teniendo en cuenta el nivel de comprensión y conocimiento que tenía el público al que fue dirigido. Aleluya, gloria a Dios. Según el Evangelio de Marcos, escrito por él, es el segundo evangelio de la Biblia. Se escribió en Roma entre los años 64 y 60 después de Cristo, poco después de que el apóstol Pedro sufriera su martirio, cerca del año 64 después de Cristo. ¿Para dónde fue escrito? Para una comunidad cristiana que era un grupo que sufría persecución por los soldados romanos. Su evangelio fue el más corto. Aleluya. Y el más directo. Nos presenta a un Cristo como el siervo del Señor sufriente, que sufre al igual que un buey, una criatura de trabajo y de servicio, el trabajador de Dios. Aleluya. El evangelio según Lucas, que es el tercer evangelio, se escribió en Roma en los años 61 y 63 después de Cristo. Estaba dirigido ¿a quién? A Teófilo. Teófilo, que podría haber sido un oficial romano, o Teófilo también significa amante de Dios. Podría ser un símbolo, aleluya, donde aquí se relata la historia del movimiento cristiano. Aleluya. Este se escribió también cuando estaba siendo más intensa la persecución de judíos y cristianos. Su evangelio se centra en Jesús como el hombre, la salvación para la humanidad, incluyendo a los pobres y los marginados. Aleluya, gloria a Dios. El cuarto evangelio, que es el evangelio según el apóstol Juan, se escribió en Éfeso entre los años 90 y 100 después de Cristo, bajo el dominio del emperador Domiciano. ¿Fue escrito para quién? Para los gentiles. Los gentiles, recuérdense que eran personas que no eran judíos. Y se escribió también para los samaritanos, en un tiempo en que los líderes judíos prohibían que los cristianos estuvieran en la sinagoga. Su enfoque fue teológico y poético, identificando a Jesús como
el Dios que existió desde el principio, el verbo que se hizo carne para la nueva creación en él. Aleluya. Y el primer evangelio, del cual salió la palabra de hoy, es según Mateo, que es el primer evangelio. Se escribió en Roma entre los años 80 y 85 después de Cristo. Fue escrito en Antioquía de Siria para las personas que habían quedado después de la destrucción del templo de Jerusalén por el general Tito, donde había una comunidad cristiana judía. Se centra en quién, en Jesús como el rey y el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, dirigiéndose a un público judío. Incluye narraciones genealógicas de la infancia y la estructura en torno a los 5 grandes discursos de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿quién fue Mateo? Pues Mateo trabajaba como un publicano judío en Cafarnaúm. Él era cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos recogían el impuesto asignado a Jerusalén, al pueblo de Dios, para los romanos. Esta profesión era despreciada por todos los judíos, quienes lo consideraban a Mateo un traidor y un explotador, ya que al servicio del gobierno, al servicio del gobierno romano. Ellos se enriquecían recaudando impuestos a su propio pueblo, a menudo de manera engañosa. Recogían cantidades excesivas. Se cree que Mateo era rico, ya que Lucas dice que Leví organizó un gran banquete en casa de Jesús. Y había mucha compañía de personas que eran publicanos y personas también de lo más bajo de Capernaum, ya que Mateo, esa élite no podía estar acompañada de personas de la alta sociedad. La élite religiosa, oigan bien, veían los cobradores de impuestos tales como Mateo como gente muy pecadora, tan pecadora que incluso pasar tiempo con ellos podría inmediatamente empañar la reputación de una buena persona. Aleluya. Y cuando Jesús estaba cenando en la casa de Mateo, con muchos publicanos y pecadores igual que ellos, los fariseos que dijeron, cuestionaron a Jesús, a los discípulos, respecto a la lección que Jesús había hecho, de que los acompañaban. La respuesta de Jesús es una de las explicaciones más claras, donde nos enseña cuál es el corazón de Dios y de su evangelio para el hombre. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. El apóstol Mateo nos dice en su evangelio que Juan el Bautista salió del desierto de Judea y le predicaban a la gente diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siendo él el profeta del cual se había profetizado hace 700, 800 años por el profeta Isaías. La voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, aleluya. El profeta Isaías lo profetizó, como ya bien lo dije, aproximadamente de 760 años antes de Cristo. Juan el Bautista comenzó su ministerio en el año 15 del reinado de Tiberio César, lo que le corresponde al primer siglo después de Cristo.
el periodo entre el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Desde el último profeta Malaquías hasta Juan el Bautista se conoce como el periodo intertestamentario, que duró unos 400 años, en lo que no hubo profeta ni voz de Dios. Las profecías de Isaías sobre la venida del Mesías y la preparación de su camino fueron cumplidas por Juan el Bautista 700, 800 años después. Aleluya, gloria a Dios. Dios dice en su santa palabra que nada ocurrirá en la tierra sin que antes Él se los diga a sus hijos, los profetas. Aleluya, gloria a Dios. Juan se vestía, miren mis amados hermanos, con ropa hecha de pelo de camello y usaba unos taparrabos de cuero. Comía saltamonte y miel silvestre, aleluya. Muchos iban a oír a Juan. Llegaban no solo de los alrededores del río Jordán, aleluya, sino también de la región de Judea y de Jerusalén. Ellos confesaban con Juan sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que lo bautizaran, él le decía: ustedes son unas víboras. ¿Creen que se van a escapar del castigo que Dios les enviará? Demuestren con su conducta arrepentimiento y dejen de pecar. No piensen que se salvarán, porque ustedes son descendientes de Abraham, porque había una costumbre que decían que Abraham estaba dando vueltas cerca del infierno por si algún judío, cuando moría, caminaba hacia allá, Abraham lo sacaba y lo llevaba al paraíso. Oigan la creencia. Y entonces le dijo: no se crean que porque sean descendientes de Abraham se van a salvar, que si Dios quiere, hasta de estas piedras que están aquí, la puede convertir en familiares de Abraham, aleluya. También le dijo: cuando un árbol no produce buenos frutos, ¿qué pasa? Su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y así Dios está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Aleluya. Siempre la Biblia lo compara como árboles, mis amados hermanos. Estoy completamente segura que hoy ese ministerio de Juan fuera el ministerio más repudiado y el más vetado del mundo. Aleluya. Estoy segura que no lo dejaban entrar a ningún lado ni a predicar en ningún lado. Aleluya, gloria a Dios. Pero es el verdadero evangelio, arrepentidos y convertidos, que el reino de Dios ha llegado y está en la tierra. Aleluya. Juan el Bautista se identificaba a sí mismo como el mensajero que dijo Isaías en el capítulo 40, versículo 3. No como Elías, sino como decía Malaquías en 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Juan el Bautista nunca dijo que era Elías. Elías no murió, mis amados hermanos. Elías fue llevado al cielo en un torbellino mientras cabalgaba en un carro de fuego. La Biblia es muy clara, ya que le da una asignación a Juan el Bautista de que él vino con el mismo espíritu y poder de Elías. No porque él era Elías, era en un sentido literal. Juan el Bautista funcionó como mismo funcionó Elías en su tiempo, para atraer el arrepentimiento al pueblo, para que se volviera a Dios. Aleluya. Juan vino, tuvo la misión más importante de todos los profetas, ya que vino delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres, a los hijos y de los rebeldes, y la prudencia de los justos, para preparar al pueblo que tuviesen bien dispuesto a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, bendito es el Señor. Aleluya. Juan el Bautista era un verdadero profeta.
un verdadero profeta del Altísimo. Él estaba en lugares desiertos hasta el día de su manifestación, lugar donde Dios entrena a muchos de sus profetas. La misión de Juan el Bautista fue única. Fue llamado para ir delante de la presencia del Señor, a preparar sus caminos. Durante su ministerio, Juan habló sobre la llegada del Mesías prometido. Juan enseñó sobre la salvación a la gente de Dios. Juan mostró al pueblo que Dios perdona sus pecados. Juan dio a conocer que Dios daría la luz a los que habitan en las tinieblas y que lo guiaría a su paso por el camino de paz. Aleluya. Pero el evangelista Mateo nos dice que cuando Jesús se acercó a Juan para ser bautizado, Juan como que dijo, pero ¿y a qué vienes a mí? ¿A qué vienes a mí? Esto es al revés. Tú tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le insistió y le dijo, es necesario cumplir con toda justicia. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia nos dice que en el mismo momento del bautismo, inmediatamente después de salir del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, por el cual yo estoy muy contento. Esa es la traducción, del cual estoy muy complaciente. Es lo mismo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. El bautismo de Jesús fue el inicio de su misión pública como Mesías. El siervo doliente, anticipado su muerte y resurrección desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Mis amados hermanos, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué debemos de bautizarnos? Miren, el bautismo es una ordenanza instituida por Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un acto que marca el comienzo de una nueva vida libre del pecado, dedicada a Dios, a una nueva vida en Cristo. El hombre viejo muere y sale el hombre nuevo en Cristo Jesús. Aleluya. La inmersión en agua es un símbolo de la muerte y la sepultura, del creyente al pecado. Y al salir del agua representa la nueva vida y la resurrección con Cristo. El bautismo debe de ser realizado por creyentes que han entendido la enseñanza de la palabra de Dios, se han arrepentido de su pecado y se han dedicado a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando un hombre se bautiza? Aleluya. Un hombre o una mujer, aleluya. Acuérdense que el Señor dijo que en Cristo ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, aleluya. Literalmente sucede lo mismo cuando te bautiza, lo mismo que le sucedió a Jesús. ¿Qué pasa primeramente? Los cielos se abren. El Espíritu Santo desciende sobre ti. Y Dios desde su trono te mira y te adopta como hijo. Y se siente muy feliz contigo. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús le dijo al gran maestro Nicodemo, el que no nace de nuevo, no puede tener parte del reino de Dios. Nicodemo no entendió esa lección y dijo, pero ¿y cómo es posible que yo tenga que volver a nacer dentro del vientre de mi madre? No, Nicodemo, no has entendido esto y tú eres maestro de la ley. El que no nace, el que tenemos que nacer de nuevo, Nicodemo, pero con el bautismo del agua y del Espíritu, porque si no, no podemos entrar al reino de Dios, porque el que nace de padre humano tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene una vida espiritual. Aleluya.
si ya conoces y tienes conocimiento, si ya te has arrepentido y reconocido que Jesucristo es el Señor, ya es hora de ir a las aguas, de ir a bautizarte. Ve a las aguas, ve a las aguas, aleluya. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3 que todos los que son bautizados en Cristo ahora están revestidos de Él. Y todos son uno en Jesucristo. No importa si son judíos, no importa si son esclavos o libres, hombres o mujeres, pertenecemos todos a Cristo. También automáticamente pasamos a ser descendencia de Abraham y heredero de las promesas que Dios hizo en él. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados hermanos, es hora de ir a las aguas, aleluya. Arrepentido y convertido. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Dios es bueno, Dios es poderoso, mis amados hermanos. El reino de Dios ha entrado a esta casa. El reino de Dios está en tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. No te pierdas esa salvación por nadie. Si aún no has encontrado una iglesia, sal y busca una y busca el bautismo. Habla con tu Dios Todopoderoso en lo secreto y Él lo hará, aleluya. Pídele que te lleve a una iglesia de buena doctrina, aleluya. Y sé bautizado en las aguas del Señor, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Hay 3 testigos: el amor, las aguas, aleluya. Bendito es el Señor. Mis amados hermanos, no te pierdas esta salvación tan grande. Cristo viene pronto. Aleluya. Que Dios me lo bendiga. Shalom, shalom.